Esta actitud por parte de las instituciones demuestra nuevamente la violencia política institucional claramente ejercida en contra de nuestro pueblo y invitamos a seguir solidarizándose con esta causa, que no es solamente una causa por el lonco del pueblo mapuche, sino que es una causa por el conjunto de los pueblos oprimidos que hoy estamos siendo sometidos ante tanta injusticia, tanta atropello, tanta desigualdad, tanta discriminación y tantos otros nombres que le podemos poner a esta grave situación que estamos viviendo. ¿Cómo sigue, Peñi, ahora a partir de este nuevo panorama, ¿no? que se ha producido durante las horas de la mañana, teniendo en cuenta que hay detenidos? Bueno, estamos a la espera de que estos detenidos terminen el control de detención y dentro del plazo de las 24 horas deberían tener una audiencia para formalizarlo por los cargos que se los inculpa. Y por otro lado, el lonco, bueno, las abogadas presentaron un pedido de excarcelación porque el Estado chileno presentó el pedido de la intención de pedir un nuevo juicio de extradición, pero todavía no han concretado el pedido formal con todos los requisitos necesarios. Así que la excarcelación plantea esto, que fuera de los plazos previstos para el Estado chileno, como no se llegó a entregar en tiempo y forma, deberían concederle la extradición. Pero bueno, más allá de esta lógica jurídica y judicial que debiera tener su curso, estamos ante una gran incertidumbre por las políticas del Estado que está llevando adelante y por esta fuerte persecución en contra del lonco como cara visible de todo un pueblo mapuche que está cansado de tantos atropellos, tantas injusticias y denuncia toda la situación a la que estamos siendo sometidos durante cientos de años. También teniendo en cuenta que hubo una represión en otra manifestación en Esquel. Sí, se ve que esta decisión de reprimir cada vez se viene perpetuando día a día, ¿no? Cada vez se viene marcando más. Es por eso que bueno, el día sábado hubo una concentración y charla informativa en Esquel y después se realizó una marcha que pasó por el consulado, por la unidad 14 y concluyó con una concentración en frente del Juzgado Federal de Esquel. Es en ese momento donde un grupo de personas intenta realizar unas pintadas como acto de manifestación, ¿no?, ante tanto atropello e injusticia, y es en ese momento que la policía que custodiaba el lugar se abalanza en contra de las personas, se producen forcejeos, golpes, disparos también, y en ese momento bueno, la gente responde como acto de defensa y lanzando unas piedras, y es que se produce una rotura de vidrios. También en las fotos, en los medios salen de que se rompieron todos los vidrios del juzgado, pero en las fotos sale un vidrio roto y 2 o 3 trizados, así que los medios siguen también generando estas noticias sensacionalistas para intentar avalar estas prácticas, ¿no?, de represión que tienen más un parecido a una dictadura que a un supuesto Estado de Derecho y de democracia. Así que bueno, invitamos a toda la gente a seguir sumándose, ya sea en esta o en todas las luchas, en todos los actos de injusticia que se vienen denunciando desde el interior de nuestro pueblo y como así todos los demás pueblos oprimidos. Muchas gracias. Fei muteni sungupeni chaltumai remoya komta pukeche kitungei mun tanin mapuche kimun re mapuche rakiswan fe venga ñochikechi uchapura main tai mapuchingen bue guayin pupeni puramin.